Bienvenidos a Evolución, y este es un nuevo seminario de los días martes a las 19 horas. Mi nombre es Juan Pedro Sapén y como todos los martes estamos viendo algún tema relacionado con la recuperación de las adicciones, los tratamientos que podemos implementar y cómo podemos llevar adelante en definitiva estas pequeñas prácticas cotidianas, diarias, que nos permiten seguir adelante con el camino de la recuperación y permanecer libre de las conductas compulsivas y las adicciones. Así que básicamente en nuestro seminario de hoy vamos a estar viendo nuestro tercer paso del programa de recuperación basado en el budismo, o dicho de otra manera, cómo utilizamos las enseñanzas de Buda y las técnicas de la conciencia plena y la filosofía de toda esta antiquísima sabiduría para hacer eje en la recuperación de la adicción. Así que en este encuentro vamos a llevar adelante lo que nosotros llamamos nuestra tercera noble verdad. Esto es que se puede poner fin al sufrimiento y que básicamente abrazando la impermanencia podemos poner fin al sufrimiento. Repasando un poco los dos principios anteriores, en el primero Buda había desarrollado que el sufrimiento existe en todos nosotros y que no podemos vivir una existencia libre de sufrimiento. Al respecto, la adicción puede considerarse como un intento sistemático de escapar del sufrimiento y cómo esto genera más problemas y más dificultades en la persona que continúa usando alcohol o drogas. El segundo paso habla sobre que básicamente llevamos adelante más cantidad de dificultades, problemas y sufrimientos si no aceptamos que el sufrimiento existe y lo queremos limitar o restringir. En este sentido, todos los intentos que hagamos para llevar adelante este tipo de conductas caerán en saco roto. Porque finalmente, si anestesiamos el dolor con drogas, con alcohol o con conductas compulsivas, este será peor cuando finalmente logremos sentirlo. Y entonces, evidentemente, la segunda noble verdad que habla sobre la necesidad de aceptar que esta vida humana traerá sufrimiento y tratar de analizar cómo lograr no llevar adelante, no desarrollar mayor sufrimiento extra en nuestra vida, son dos de los pasos iniciales. Y en este tercero hablamos de cómo logramos abrazar la impermanencia. Esto es, cómo logramos poner fin al sufrimiento. Así que lo primero que vamos a revisar aquí es que básicamente a veces sentimos que todo será permanente. Si sentimos dolor, si sentimos dificultades, podemos a lo mejor engañarnos diciendo esto no va a terminar nunca o seguiré con estas dificultades durante muchísimo tiempo. El concepto de impermanencia es tan importante porque nos lleva a revisar esta idea. Y la idea que nos lleva a revisar es que el sufrimiento es algo que puede detenerse y que no siempre seguirá siendo así. Nuestra mente cambia, nuestras condiciones de vida cambian, nuestra percepción de las cosas cambian y los sentimientos, los pensamientos y nuestras conductas vienen y van. Y esto hace que
tengamos una gran capacidad y posibilidad de cambio, y si esta conducta obsesiva del consumo de alcohol o drogas puede detenerse y el sufrimiento subsiguiente puede detenerse, aunque sea por un pequeño momento, estamos sentando las bases para que la posibilidad de recuperación realmente exista. En ese sentido, cuando nos identificamos como personas con problemas con el alcohol, con las drogas o con las conductas compulsivas, no estamos diciendo que eso sea una identidad fija e inamovible, sino que es algo que se modifica y puede cambiar. Así que el concepto de impermanencia, que es tan central para nosotros y es tan importante para nosotros, hace que la impermanencia sea muy significativa. Y sea tan significativa que en nuestras labores cotidianas a veces pensamos que nada va a cambiar. Esto es, que todo va a ser permanente. Pero cuando suponemos que las personas, los lugares, las cosas, todo lo que vivimos se va a ir modificando, podemos abrazar el concepto de impermanencia y aprendemos a que necesitamos modificar esto, y si nosotros podemos nuevamente confiar en que la impermanencia realmente existe, como lo comprobamos habitualmente, vamos a poder aceptar y comprender que las cosas pueden cambiar para bien. Y esto es muy importante porque la verdad es que nos produce un gran alivio el pensar y el experimentar que nuestras condiciones pueden modificarse. Y esto nos va a dar paz y nos va a dar calidad de una existencia con mucho mayor bienestar. Entonces, el objetivo central de la presentación de hoy es recordarnos que las dificultades son impermanentes. Esto es, a veces sentimos que estamos atascados, que estamos en un atolladero, ¿no? Porque cuando nos enfrentamos con momentos difíciles, con momentos dolorosos, podemos sentir que el dolor jamás se va a ir. Y esto es una respuesta natural. El dolor físico, mental, sobre todo si es muy extenso y muy importante, puede sentirse como inadecuado y podemos sentir que no va a pasar nunca. Y sin embargo, ese tipo de dolor, ese tipo de situación termina pasando. Y eso hace que, a pesar de la dificultad que sentimos, y cuando básicamente sentimos que el dolor en nuestra mente sobre todo no pasa, es cuando tenemos la posibilidad y la oportunidad de ver un poco más allá. Tenemos que recordar de ver más allá. No podemos encerrarnos en la idea de que las cosas no van a cambiar, porque de hecho todo lo que nos rodea cambia todo el tiempo. No somos los mismos hace 5 minutos atrás que como somos ahora. Y si bien es cierto que es difícil aceptar a veces esto, a menudo, o casi siempre, diría yo, el dolor mental es o aparece por oleadas. Primero empieza de a poquito, luego va creciendo, llega a un pico y luego desciende. Y si nos quedamos encerrados en esto, vamos a sentir que el dolor no termina nunca. En cambio, sí podemos poner atención, y este es un principio súper importante, a la naturaleza cambiante que se modifica de las cosas, lo que vamos a ver es que lo que podemos experimentar va a ser que no nos sintamos desesperanzados. Si podemos básicamente ver que nuestros pensamientos son nada más que pensamientos,
Y nuestras emociones son nada más que emociones, pero que evidentemente van cambiando y se van modificando. Las cosas van a empezar a cambiar. No solo nuestros pensamientos van a cambiar, sino, y esto es muy importante, las emociones que están atadas a esos pensamientos. La sensación dolorosa, física, también es otro ejemplo de cómo las cosas cambian. Podemos sentir un dolor muy fuerte en alguna parte de nuestro cuerpo, pero también podemos experimentar que esa sensación dolorosa se va modificando con el transcurso de los minutos. Y esto sí tiene que ver con la impermanencia. La impermanencia nos indica que todo puede cambiar y que esa modificación puede existir. Y si nos aferramos a esa posición de impermanencia, vamos a estar libres del problema de la adicción como algo que vivimos, como algo crónico, como algo inamovible. Y esto seguramente nos dará muchísimo alivio. Así que vamos a ver qué pasa con la impermanencia y la adicción. Porque evidentemente si, yendo un poco más allá, ¿no? Profundizando un poco más, si nosotros le preguntamos a alguna persona con adicción, bueno, pero ¿vos no crees que las cosas pueden cambiar? ¿No crees que en la vida, si estás usando alcohol o drogas, las cosas no pueden cambiar? Y a lo mejor esa persona te puede decir, sí, por supuesto que en la adicción las cosas cambian. Las cosas empeoran. O sea, cada vez que uno trata de mejorar la vida, a veces, cada vez que uno trata de hacer las cosas distintas, uno a veces, estando en medio del camino de la adicción y no abrazando la recuperación, puede sentir que las cosas van a estar siempre igual, que las cosas nunca van a cambiar, nunca se van a modificar. Y esto evidentemente es algo que desesperanza mucho a las personas y que de alguna manera tenemos que modificar, que de alguna manera tenemos que cambiar. Y lo primero que podemos hacer para esto es aceptar que ese cambio puede ser un cambio que funcione como tal. Entonces, la experiencia del cambio es tan importante que la posibilidad de sentir o de experimentar la impermanencia tiene básicamente dos aspectos, podríamos decir. O sea, por un lado, podemos ver a veces que la experiencia de algo que comienza, que surge, llega a un pico y luego va disminuyendo y va desapareciendo. Ese es un primer punto. Y esto puede pasar cuando las cosas van mal, cuando tengo dificultades o cuando tengo problemas. Pero por otro lado, la impermanencia también existe cuando las cosas vienen bien, cuando mi vida no es difícil, cuando las cosas están siendo disfrutadas por mí. Esto es también las cosas que tienen que ver con que las cosas funcionan bien, pareciera que no hay dificultades, pareciera que las cosas están funcionando bien. Tenemos que saber que eso es algo que también va a ir cambiando y va a ser impermanente. Por eso la impermanencia y la importancia de este paso habla sobre que veamos que el cambio es posible. Si no creyéramos que el cambio es posible, nos quedaríamos encerrados en una sola posición, y el permanecer encerrados en una sola posición evidentemente nos va a seguir haciendo mal y nos va a seguir dañando, y eso en última instancia es lo que a todas luces no queremos llevar adelante y que queremos evitar. Así que lo primero que vamos a hacer con esto es cómo hacer para notar el cambio. Y entonces lo más importante es que podemos notar el cambio
a través de todo lo que vamos viviendo cotidianamente. Por ejemplo, podemos notar el cambio, sin dudas, en las experiencias que vamos teniendo en algún momento y que van desapareciendo en el momento siguiente. Podemos notar el cambio en la naturaleza cíclica y modificable de nuestros pensamientos, como decíamos hace un ratito, y de la naturaleza cambiante, por otro lado, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y seguramente si hacemos esto, vamos a comprender que la modificación de esto es posible. Nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, nuestros pensamientos van y vienen, y en ocasiones nos sentimos atrapados por este conjunto de pensamientos y emociones y nos quedamos encerrados en esta historia. Y como decimos a veces, cuando creemos que esta historia es real, cuando creemos que esta vivencia que sentimos es la única vivencia que tendremos, es cuando finalmente podemos tener el riesgo de quedarnos atrapados en este proceso. En cambio, si nosotros podemos salirnos de quedarnos atrapados en este proceso, y cuando nos atrapan estos pensamientos y estas emociones, como si nos uniéramos a este desfile de ideas y de sensaciones, si pudiéramos bajarnos un poco de estos pensamientos, de estas emociones y observar estos pensamientos y estas emociones un poco más exteriormente, como si los viéramos pasar por la pantalla de nuestra mente y por nuestro corazón, veríamos que son simplemente eso, un curso de pensamientos que van y vienen sin dejarnos llevar por ellos, observándolos y viendo cómo podemos lidiar con esas ideas y con esos pensamientos, viendo cómo esa ola a veces inclusive de deseo imperioso de consumo de alcohol y de drogas puede ir disminuyendo con la observación simplemente de esos pensamientos y sentimientos sin actuar en respuesta a ellos, viendo cómo después se van apagando, cómo después van disminuyendo. Y si hacemos esto de estar ahí con el deseo, vamos a tener la capacidad de permanecer allí sin actuar en base a esto y vamos a poder hacer lo que nosotros llamamos que es surfear el deseo. Ir por arriba del deseo como si el deseo fuera una ola que va creciendo, llega a un pico y luego va desapareciendo. Y esto de tener capacidad para surfear el deseo es lo que en última instancia puede hacer que podamos estar ahí con las olas sin que nos arrastre a alta mar o que nos revuelque en una trampa que nos hace daño. Tan importante es esto que el concepto de impermanencia es lo que nos permite finalmente estar libres de esta trampa adictiva. Y como siempre decimos, recordar que ver estas dos caras de la misma moneda es súper importante. ¿Qué queremos decir con esto? Las dos caras de la misma moneda es que la impermanencia va a existir tanto para las experiencias que son desagradables, que son complejas de tolerar para mí, experiencias dolorosas, y también la impermanencia va a ser tal para situaciones a donde la experiencia que yo tenga que ver con una posición de felicidad, de contento o de satisfacción. Así que, evidentemente, el hecho de estar alrededor de
esta posición de impermanencia en el paso 3 y recordar que podemos cambiar y que este cambio es tan importante para nuestra recuperación, hace que la posibilidad de cambio sea posible. Y si podemos lograr que el cambio sea posible, podemos avanzar en el proceso de nuestro camino de recuperación. Y para eso es tan central el concepto de ecuanimidad. La ecuanimidad es básicamente no responder ni a las expresiones de activación de consumo cuando siento dolor, y tampoco y observarlas, y por supuesto comprender que las emociones y las sensaciones físicas positivas que tengo, como decíamos recién, también van a desaparecer, van a ir disminuyendo y van a menguar. Y no tenemos que abrazar ni unas ni abrazar las otras, simplemente observarlas. Y por eso en este paso 3 vamos a dar lugar a esta meditación de ecuanimidad que habla básicamente acerca de que el sufrimiento no es más que la respuesta que yo tengo o la sensación que tengo de acuerdo a la respuesta que tengo o que tenga frente a las circunstancias que yo vaya viviendo y no a las circunstancias que viven en sí mismas. Vamos a avanzar un poco más en esta meditación de ecuanimidad en unos minutos. Así que básicamente vamos a dar lugar en esta segunda parte de nuestra presentación a esta meditación de ecuanimidad. Así que para eso vamos a buscar nuestras campanas para comenzar nuestra meditación. Yo voy a dar lugar a esta meditación que dura más o menos unos 20 minutos, un poco más, un poco menos. Y con esto vamos a dar lugar a la finalización de nuestra presentación del paso 3. Así que en poquito tiempo comienza nuestra meditación. Simplemente puedes ir sentándote o permanecer en un sillón con la espalda apoyada en el respaldo, los pies en el piso y las manos apoyadas con las palmas hacia arriba sobre el regazo o hacia abajo, estando en una posición de confort y de alerta. Vamos a comenzar escuchando nuestras 3 campanitas. Y entonces, para comenzar nuestra meditación, encontramos una posición confortable. Y lo que hacemos es básicamente dejar que el cuerpo se ajuste, que los hombros caigan con relajación al lado del torso, que nuestra cabeza esté en una posición intermedia y que nuestra columna vertebral nos sostenga en una posición que no sea demasiado rígida y estando derechos, apoyando la espalda contra el respaldo de la silla o el sillón en el que estemos.
Y vamos a comenzar básicamente con una práctica que consiste simplemente en arribar a nuestra experiencia presente, permitiendo que nuestra respiración sea una respiración natural, llenando nuestros pulmones de aire en cada inspiración y cuando expiramos simplemente liberamos tensiones y podemos sentir nuestra respiración en el abdomen o sentir nuestra respiración en el sector de nuestra panza y la expansión a veces sentimos de nuestro tórax y la contracción cuando expiramos. Y también podemos sentir la respiración en la base de nuestra nariz, sintiendo cómo el aire ingresa por la boca o por la nariz cuando inspiramos. Y el aire se siente un poco más fresco en cada inspiración y cuando expiramos sentimos un poco más de calidez y de humedad cuando exhalamos. Y cuando inspiramos sentimos la conciencia de estar respirando y cuando expiramos estamos con conciencia de cómo el aire abandona nuestros pulmones. Y también podemos sentir que nuestra mente va y viene. Y esto nos da la oportunidad de cultivar la atención plena y la concentración mientras meditamos. Cada vez que notemos que nuestra mente va hacia un lado y viene, simplemente reconoce esto y intenta volver a prestar atención a la conciencia de la respiración ahora y en cada momento, tratando de fortalecer nuestra capacidad para centrarnos en la experiencia de permanecer atentos al momento presente. Cuando hacemos una práctica de ecuanimidad o una meditación de ecuanimidad, lo que hacemos básicamente es cultivar nuestra mente, cultivar nuestro corazón para que logren una posición de balance, ¿sí? Y de serenidad en relación con lo que sucede a nuestro alrededor. Básicamente comprendemos que nuestra felicidad o que nuestro sufrimiento no está causado por nuestras experiencias y nuestras circunstancias, sino por la relación y respuesta que tengamos con las experiencias y las circunstancias. Vamos a seguir respirando y repetir estas frases para nosotros con la voz de nuestra mente. Mientras permanecemos con conciencia plena, podemos repetirnos: yo soy responsable por mis propias acciones.
Yo soy responsable por la energía y atención que le doy a mis pensamientos. Soy responsable por la energía y atención que le doy a mis emociones y a mis experiencias. Pueda yo encontrar una fuente verdadera de felicidad. Pueda yo encontrar paz exactamente en el lugar en el que estoy. Y a medida que continúa nuestra meditación, vamos a traer, mientras mantenemos nuestra atención consciente a la respiración, a traer, decía, a nuestra mente a alguien que haya sido beneficioso, que haya sido especialmente amable, que haya sido alguien a quien vos querés o quisiste tal vez. Un amigo, un profesor, un mentor, alguien que llegue a tu mente y que esté o te encuentre a vos con la posibilidad de desearle una existencia feliz y libre del sufrimiento, con bienestar en su vida. La práctica que haremos es reconocer que le vamos a ofrecer a esta persona toda nuestra compasión, pero que a pesar de eso no somos responsables por su felicidad. La ecuanimidad nos ayuda a diferenciar y a enfocarnos en nuestra propia práctica, dejando ir la evolución ulterior de lo que deseemos con respecto a esta persona en particular. Por eso decimos silenciosamente las siguientes frases. Independientemente de mis deseos por vos, tu felicidad no está en mis manos. Todas las personas son responsables por el sufrimiento o por la felicidad que es creada por sus propias acciones. Todas las personas son responsables por el sufrimiento o felicidad que es creada por sus propias acciones. Puedas vos encontrar una verdadera fuente de felicidad. Puedas vos encontrar paz exactamente a donde estés.
Y mientras continuamos enfocados en nuestra respiración, vamos a traer ahora a nuestra mente a una persona neutral. Esta es una persona que vos tal vez puedas ver de manera regular, pero que no conoces muy bien. Puede ser alguien que veas en la cola del supermercado, un vecino, o alguien que encuentres en nuestras reuniones. A pesar de no conocer tal vez muy bien a esta persona, podés reconocer que de la misma manera en que vos deseas y querés ser feliz, esta persona también quiere ser feliz y puede que vos no sepas qué quiere decir la felicidad para esa persona. Nuevamente le podemos ofrecer a esta persona frases de ecuanimidad, reconociendo que vos no estás a cargo de su felicidad. Por eso repetimos con la voz de nuestra mente: independientemente de mis deseos por vos, tu felicidad no está en mis manos. Todos los seres son responsables por su sufrimiento o su felicidad, creada por sus propias acciones. Puedas vos hacer lo que sea necesario para encontrar felicidad. Puedas vos encontrar paz exactamente a donde vos estés. Y cuando continuamos con nuestra meditación de ecuanimidad, podemos ahora traer a nuestra mente a alguien que sea alguien hacia quien vos tengas una relación difícil, o alguien sobre la que vos sientas cierto resentimiento, dolor, celos o envidia. Puede que no te interese encontrar a la persona más difícil de tu vida, ¿no? Pero tiene que ser alguien que te puede sorprender en este momento, que te puede molestar un poco, o que vos podés tener hacia esa persona una conducta de cierto tumulto o turbulencia. Nuevamente le vamos a ofrecer a esta persona frases de ecuanimidad, reconociendo que esas personas son las que están a cargo, o esa persona es la que está a cargo de su propia felicidad y bienestar. Por eso vamos a decir con la voz de nuestra mente que independientemente de mis deseos por vos, tu felicidad no está en mis manos.
Todos los seres son responsables por el sufrimiento o por la felicidad que está creada por su propia capacidad de accionar. Todos los seres son responsables por el sufrimiento o la felicidad creada por su propia capacidad para accionar. Puedas vos encontrar una verdadera fuente de felicidad. Puedas vos encontrar paz exactamente en donde estás. Y en tanto continuamos con nuestra meditación, intentamos dejar ir todos nuestros pensamientos acerca de otros y volvemos a enfocarnos en nuestra propia mente, en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio corazón. Tratamos de notar cualquier tipo de disconfort, tensión o dificultad que vos puedas estar experimentando. Trata de notar si estás experimentando un tanto más de calidez, de relajación o de alegría. Tal vez puedas sentirte internamente un poco más liviano o tu cuerpo se sienta más relajado. Trata de notar si vos sentís algo de incremento en tu capacidad para cuidarte a vos mismo, pero sin exigirte, aceptando que cada uno es responsable por las consecuencias de sus propias acciones. Recordando que nuestro sufrimiento y también nuestra felicidad o contento no dependen de nuestras experiencias o circunstancias, sino de nuestra respuesta a esas circunstancias. Trata de mantener la atención frente a la respiración. Trata de mantener tu atención enfocada en cómo el aire ingresa por la nariz, por la garganta y llena los pulmones cuando inspiramos, y cómo tiene el camino inverso cuando expiramos, centrando tu atención en la respiración, en este momento y en este momento y en el siguiente. Y cuando estés listo, de a poco podés volver a abrir los ojos para continuar con las actividades de tu día.
Muy bien. Bueno, y con esto hemos llevado adelante una descripción de la tercera noble verdad. Abrazando la impermanencia, podemos poner fin al sufrimiento. Y luego de eso hicimos y llevamos adelante una meditación de ecuanimidad acerca de que nuestra felicidad y sufrimiento no tienen mucha conexión con nuestra experiencia directa, sino con la relación con estas experiencias. Y esto hace que, evidentemente, la impermanencia sea un paso tan importante a la hora de poder avanzar en el camino de la recuperación. Mi nombre es Juan Pedro Sapén y esta es la finalización del seminario de evolución de los días martes. Así que los quiero saludar, deseándoles una excelente semana e invitarlos al próximo martes a las 7, a donde vamos a tener otro seminario sobre recuperación y tratamiento de las adicciones y de cualquier conducta compulsiva que nos esté perturbando. Nuevamente les deseo una excelente semana y nos encontramos el martes que viene. Hasta luego.